Primero hacemos un repaso sobre qué cosas vamos a hablar en esta capacitación. Hay una particularidad que esta capacitación no es exclusivamente una capacitación funcional de la herramienta de CRM de Jiki, ¿no? Lo que buscamos hacer cuando armamos el contenido es compartir algunos conocimientos y algunas experiencias que tuvimos previas con el mundo del CRM, ¿no? A ver, entonces, lo que vamos a hacer es una introducción de qué significa CRM, los procesos claves en Jiki, bueno, como está escrito acá, ¿no? Los procesos claves en Jiki, la estrategia de CRM, ¿por qué no alcanza con Jiki? No alcanza con tener el módulo del CRM, ¿no? Sino que hay que hacer algo más. ¿Cómo es el flujo comercial dentro de Jiki para la parte de oportunidades de negocios, las cotizaciones, los pedidos? Pensar un poquito sobre análisis de ventas. Nada demasiado profundo, sino simplemente poder entender qué elementos están como para poder utilizarlos, ¿no? Y después, bueno, podemos, si se abre un espacio para charlar o para algunas preguntas hacia el final. Bueno, CRM, como imagino que saben, significa Customer Relationship Management. El CRM es en sí una estrategia empresarial, digamos, ¿no? Muchos de nosotros entendemos al CRM como un software, como un sistema, ¿no? Pero en verdad es una estrategia. Después de la estrategia vienen los sistemas, en esta forma de ver, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un poquito de historia sobre el CRM. Perdón. Bien, inicialmente lo que se puede llamar como los orígenes del CRM estaban relacionados con lo que se llamaban SFA, que eran las automatizaciones de la fuerza de venta. Se pensaba en esos inicios que el CRM permitía automatizar, y mejorar la cantidad de contactos que se podían hacer. Imaginen, en aquella época las ventas eran generalmente consultivas, eran ventas de call centers, tenían como esa impronta, ¿no? Las ventas en ese momento. Luego empiezan a aparecer ciertas ya estrategias de CRM con determinados sistemas enormes, estamos hablando acá de los años 90, 95 posiblemente, en la que época en la que las empresas empiezan a contratar sistemas enormes. Por supuesto, en esa época había que tener servidores propios, había condiciones que no permitían que una pyme pueda acceder a ese tipo de sistemas. Los sistemas eran hechos por empresas para grandes empresas, ¿no? Y tenían algo que se comienza a construir en esa etapa, que es un cierto enfoque multifuncional. Es decir, que dejamos de pensar que el CRM es un software de ventas, digamos, exclusivamente, y se empieza a desarrollar la idea de que otros sectores de la empresa, además del de ventas, tienen que estar pensando en los clientes, tienen que estar mirando a los clientes, ¿no? Que sería, de una manera sencilla, la descripción de una estrategia de CRM, ¿no? Es toda la empresa mirando al cliente. Con el correr del tiempo empiezan a aparecer productos que sí empiezan a ser accesibles para las pymes. Esto se da por algunas condiciones en particular. Yo creo que la más importante es que los servidores dejan de estar
físicamente en las empresas, ¿no? Empiezan a aparecer softwares en el modelo SaaS, Software as a Service, que permitía contratar un servicio de un sistema sin tener que tener los servidores e incluso adquirir licencias que si bien existen y existían en ese momento, esos modelos, empieza a parecerse más a un producto al que todos podemos acceder, ¿no? En empresas pymes y más pequeñas, en micropymes. En aquella época había algún CRM, algún que otro CRM que era como popular, digamos, los que recuerdo yo eran en sus comienzos, Soho, Sugar CRM y otros productos, que tenían características que empujaban a las pymes a adoptar estas estrategias, ¿no? Con el tiempo, lo que empieza a suceder es que el CRM se empieza a comprender como si fuera un sistema, solamente un sistema. Perdón. Ese sistema, retomo, se empieza a pensar al CRM como un sistema, no como una estrategia de empresa, ¿no? Entonces se empieza a utilizar para contactos, ya estamos hablando en esta época de ventas online, ¿no? Y de seguimientos multicanales, digamos, ¿no? Pero ya se empieza a utilizar el sistema como un sistema de registro de contactos o registro o agenda de contactos, análisis de ventas y algunas, bueno, los famosos embudos, ¿no? De venta. Pero se pierde un poquito el foco que existía inicialmente, sobre todo en las grandes empresas, ¿no? Respecto de la estrategia de CRM. Esto es algo que hay varios autores que hablan sobre esto, pueden encontrar un montón de material sobre CRM, la historia del CRM, mismo hasta en Wikipedia hay resúmenes muy bien hechos sobre la historia del CRM. Pero esto a mí me parece una característica clave, que es que las empresas pierden, las pymes, las empresas que son más pequeñas, que tienen menos capacidad de poder encarar procesos de este tipo, utilizan igual el software sin tener en cuenta determinadas cosas que venían sucediendo y que han sido causa por la cual existen esos sistemas, ¿no? Entonces, por eso es que yo puse ahí en ese punto 4 que el CRM es muy accesible para cualquier usuario, digamos, que tiene cierto trabajo sobre la omnicanalidad que no está todavía del todo definido, y esta pérdida de la estrategia, ¿no? De entender que el CRM vuelve en cierta manera a ser un poquito un software de ventas o de análisis de las ventas y no mucho más que eso. Esta pérdida yo creo que se recupera un poco después con algunos conceptos que existen posteriores a esa pérdida, que son la omnicanalidad, que es algo que ya no es más nuevo, ¿no? Hace unos cuantos años que la omnicanalidad es un criterio que está en la mesa de cualquier empresa que vende en varios canales. La integración del ciclo completo, eso es algo que es muy importante. ¿A qué refiere esto? Hay algo que describe muy bien el CX Journey, que es el viaje que tiene el cliente desde el primer contacto, desde que nosotros lo buscamos hasta el contacto con nosotros a través de la contratación o la compra del producto o servicio. Y todo su ciclo de vida, todo el ciclo de vida del cliente, que tiene que ver con que ese ciclo completo debe estar de alguna forma integrado. Y eso creo se comienza a lograr con sistemas que permiten esa integración.
Pero algo que hay que tener en cuenta en este punto es que cuando se habla de esta integración del ciclo completo o de los procesos completos, quizás serían más oportunos, esta integración de lo que habla no es específicamente de la integración en términos temporales, ¿no? Del ciclo de vida del cliente, desde que inicia hasta que cierra el ciclo con nosotros o que cierra una compra en caso de que sea un cliente ocasional, sino de la integración de los procesos aledaños a la venta y a la compra, el proceso de compra del cliente. De nuevo, retomando la idea de que el CRM no es exclusivamente un proceso de venta y un análisis de ventas, sino un proceso que requiere integración entre sectores. Esto puede ser explicado pensando en que hay procesos que son core de diferentes negocios. Puede ser el proceso de producción, puede ser el proceso de importación, puede ser un proceso de distribución, puede ser un proceso de venta, y que luego hay otros procesos que existen alrededor de esos, que son procesos que se pueden llamar de soporte, procesos de soporte, por ejemplo, los que, bueno, están acá, como ejemplo, administración, finanzas, legales, eh, son sectores que también tienen que intervenir en esa visión y requieren de alguna forma esa integración. Hay algo que sucede dentro de Jiki que es muy interesante, que es que un ciclo de ventas en un pedido, por poner un ejemplo, que es una venta online que se registra en Jiki, tiene procesos automatizados punta a punta, que pueden ser automatizados 100% punta a punta, que implica esto, implica que se reserve el stock. Ahí estamos hablando del warehousing, ¿no? Estamos reservando un stock que no queremos vender online, o sea, ventas, ¿no? Tocamos los canales de venta en donde ese producto se vende. Se emite una factura, es un documento administrativo, la factura. La factura genera un asiento contable, ¿no? Es el sector contable de la empresa. Esa factura se envía por correo, ¿no? Con lo cual ahí tenemos cierta parte de comunicación con el cliente. Esa factura se cobra de manera automática, se carga el recibo, se emite el recibo, se vuelve a hacer otro asiento. Eh, y eventualmente, digamos, el proceso que continúa son procesos que son automatizados y que tocan varios procesos que no son procesos centrales, pueden no ser procesos centrales de la empresa, pero que están involucrados. Y fíjense cómo todos estos procesos nosotros podemos repensarlos con una estrategia de este estilo, ¿no? Una estrategia de CRM. Es decir, cada vez que yo tengo un contacto con el cliente, puedo pensar en hacer alguna cosa, puedo pensar en mejorar algo, puedo llevado a casos prácticos, puedo cambiar un template para ver cómo quiero que el texto salga cuando yo le quiero enviar una confirmación de un pedido a un cliente, una factura. Esos siguen siendo contactos en ese CX Journey, en ese viaje del cliente que tiene con nuestra empresa y que contacta no solo a la parte de ventas y no solo compra el producto, sino que tiene varios contactos con nosotros a través del tiempo, por supuesto más en casos de venta consultiva, en el caso de venta consultiva en el cual yo tengo que estar siguiendo a un cliente con acciones determinadas, con contactos a través del tiempo, envíos de información o de cotizaciones. Eso tiene una mayor complejidad y un mayor contacto con el cliente y mayores oportunidades de poder trabajar, ¿no? Bueno, con lo cual, resumiendo, pasamos de pensar que era digamos, de pensar que el CRM, tomarlo como parte de un proceso de ventas, a que eso fuera adoptado por empresas en sistemas que eran inalcanzables para empresas pymes. Luego eso se empieza a abrir un poco más, con productos SaaS, con productos más económicos, más al alcance, con menos complejidades también, ¿no? Que se planteaban. Después hay una cierta pérdida del foco de qué significa una estrategia de CRM y hoy en día creo que hay oportunidades como para poder pensar cómo se recupera esa estrategia en el contexto actual, en donde estamos ahora, ¿no? Bien, este gráfico
es un gráfico que después nosotros vamos a compartir esta presentación, no solamente en video, sino vamos a poder enviarles la presentación con el contenido. Al final está la bibliografía que utilizamos para trabajar, que creemos que puede servirles a los fines de comprender alguna cuestión del CRM que exceda, como estamos viendo, que exceda la capacitación meramente funcional sobre la herramienta Jiki, ¿no? Aquí vemos cómo dos autores, Payne y Frow, si no me equivoco, Frow, establecen determinados procesos que están en relación entre sí, ¿no? Esto, hay bastante para leer de esto forma parte de un artículo muy interesante que desarrollan ellos, en la que habla, bueno, del proceso, como ven, el proceso de desarrollo estratégico, la creación de valor, la integración multicanal, ¿no? La omnicanalidad y la evaluación de desempeño. ¿De qué habla esto? De cómo se relacionan estas estrategias, que están pensadas desde el punto de vista de empresa, desde el punto de vista del cliente, poniendo el foco en el cliente, qué valor recibe el cliente y qué valor recibimos en la empresa de parte del cliente, ¿no? Esto es importantísimo. Ese valor no es un valor unidireccional, es un valor de ambas partes, ¿no? ¿Qué valor sumamos nosotros al cliente? ¿Qué valor nos suma él a nosotros, ¿no? Y ahí hay, bueno, proceso de integración multicanal, a lo que refiere es que la estrategia no está planteada solamente como un proceso de ventas, sino que tiene que estar planteada en el ciclo de vida completo de un cliente en cualquier canal, ¿no? Este proceso de integración multicanal no habla específicamente de multiprocesos, digamos, como los nombrábamos recién, sino de la omnicanalidad, ¿no? Bueno, el comercio móvil, electrónico, marketing directo, telefonía, puntos de venta, ¿no? Vendedores consultivos, todos tienen que tener una cierta coherencia dentro de esta estrategia, ¿no? Y algo para no olvidar es, bueno, por supuesto medir, ¿no? Nosotros necesitamos medir. Para medir hay que registrar. Parece una obviedad, pero no lo es. Hay que registrar. Y si no se registra, no se puede medir. Esto, bueno, lo más básico es, si yo no registro una venta, no puedo saber qué vendí, pero en algo menos obvio, se podría decir que si yo hago un seguimiento de un cliente en una venta consultiva y le quiero presentar una cotización y tengo acciones para seguir, si yo no escribo qué acciones tomé, qué fechas son las próximas en las que yo voy a tomar contacto con el cliente, no hice las versiones diferentes de la cotización que yo necesito presentarle a mi lead, al cliente que estoy tratando de cerrar, eso luego no lo puedo medir, por ende no sé cuántas veces me fue bien y cuántas veces me fue mal, ¿no? No sé en perspectiva cómo trabajó el equipo de ventas, ¿no? Si fue un equipo efectivo o no. Y esto no es menor. Eh, y también apunta un poquito a pensar que existan formas de registrar en Jiki todas estas cosas, que son cosas relativamente sencillas de registrar, no alcanza, es necesario registrarlas. Lo mismo que no alcanza a pensar una estrategia de CRM solamente por mirar un análisis de ventas, ¿no? Es necesario pensar el resto de los contactos con el cliente, es necesario pensar el resto de los sectores. Bien, por eso es que, bueno, en la parte de abajo ahí ven que dice repositorio de datos, ¿no? Que es, bueno, ¿dónde están esos datos? ¿No? Ahí tenés sistemas, hay herramientas de análisis y aplicaciones, ¿no? Eso es importante, pero por supuesto es muy importante poder tener claro qué tengo que registrar para saber qué quiero medir, ¿no? Bueno, esto es un poquito, ¿no? Lo que se planteaba recién, que es clave poder comprender que el valor que nosotros buscamos no es un valor
exclusivamente para nosotros y no es un valor exclusivo para nuestros clientes, sino que son ambos, ¿no? Lo que busca la estrategia es maximizar esos valores, es decir, lo que nosotros le damos a nuestros clientes y lo que nuestros clientes aportan a nosotros. Y ahí dice maximizar el tiempo de vida del cliente. Maximizar el tiempo de vida del cliente es importante. Significa también pensar que no hay un mecanismo único para poder resolver determinadas problemáticas que se vayan presentando, sino que hay una serie de acciones que buscan desde el punto de vista de la evaluación de desempeño, ¿no? Mejorar esa relación y maximizarla en tiempos en términos de beneficios para todos, ¿no? Bien. Acá nombramos un poquito algunos conceptos. Hay muchos otros autores que posiblemente sean más importantes que estos, pero a mí me parecía muy oportuno traerlos a colación de la capacitación por los temas que disparan, ¿no? Hugo Brunetta es un consultor argentino, hace muchos años que trabaja con el concepto de CRM, ha hecho varios libros. Yo lo leo hace unos cuantos años y ha desarrollado cierta síntesis del CRM. Yo creo que ha logrado poder traducir ese proceso súper complejo de empresa enorme a la síntesis que requiere una pyme para poder pensar en una gestión de este estilo. Entonces, me pareció oportuno tomar de este libro de él estos puntos, ¿no? Que es conocer al cliente, accionar sobre ese conocimiento, ¿no? Gestionar el ciclo completo de la relación, que era lo que veíamos recién, ese ciclo de vida que tiene el cliente con nosotros tiene que ser gestionado y convertir la información en decisiones de negocio, que es bastante parecido al segundo punto, ¿no? Que es accionar sobre el conocimiento. Entonces, esos 4 puntos que marca Brunetta en qué significa una estrategia de CRM, está bastante claro planteado de esta forma, ¿no? Que es, bueno, tengo que conocer al cliente, por supuesto necesito los datos, necesito comprender qué significan esos datos que yo estoy mirando, en términos de frecuencias, en términos de cantidades, en términos de dinero, ¿no? A través del tiempo, en familias de productos, en familias de servicios, etcétera. Accionar sobre ese conocimiento. Yo sé cómo compran, sé con qué frecuencia, sé si hay alguna pérdida en el camino, alguna recurrencia que se pierde, ¿no? Gestionar el ciclo completo de las relaciones, entender cómo comienza la relación, cómo yo busco al cliente, el cliente entra en contacto como lead con nosotros, como prospecto, y cómo eso se transforma en una relación que va a tener sus contactos a través de todo el ciclo de vida del cliente con nosotros, ¿no? De nuevo, no solamente desde el punto de vista de la venta y de la comercialización, sino desde el punto de vista de la empresa contactando al cliente, ¿no? Y bueno, y cómo esa información se convierte en decisiones de negocios, ¿no? Nosotros podemos entender que a partir de errores, a partir de fallas, a partir de cierta lentitud o de cuestiones que siempre surgen en las relaciones con los clientes y siempre surgen en todas las pymes, nosotros podemos establecer ciertos mecanismos que puedan quizás ir mitigando un poco los problemas que se van generando a través del tiempo, aprendiendo de las causas que generaron eso, corrigiendo ciertos procedimientos que se utilizan, ciertas formas de comunicación, etcétera, incluyendo a todos los procesos de la empresa, todos los departamentos de la empresa, ¿no? Y después, bueno, Payne y Frow, que tienen este artículo, que es un artículo muy interesante, que dice que una estrategia, que el CRM es una estrategia de negocio centrada en el cliente. Eso es, diría que lo central, ¿no? Es la forma de entender una estrategia de CRM, es
la estrategia mirando al cliente, ¿no? Procesos integrados que atraviesan ventas, marketing y servicios, o producto, o producción, importación, todos los sectores, ¿no? Esos procesos integrados, que en principio no nombra Brunetta en sus puntos, son súper importantes. Es comprender cómo entre los diferentes sectores, aunque los sectores estén representados por una persona, no necesariamente estamos hablando de sectores que tengan una multitud de gente trabajando, ¿no? Sino comprender sencillamente que esos otros sectores requieren también la intervención de esta mirada, ¿no? Y después, bueno, por supuesto la tecnología, ¿no? Que te permite gestionar esos datos, te permite verlos, te permite registrarlos y comprender esas relaciones. Al final de esto, si bien ahí están las referencias, al final hay algún vínculo, algún hipervínculo para que puedan ver más información y otras bibliografías, ¿no? Bien, procesos claves en Jiki. El proceso comercial en Jiki no está necesariamente determinado solamente por el módulo del CRM, pero se puede entender que los procesos consultivos de ventas pueden ser representados específicamente en ese módulo. Por supuesto, una venta es un pedido también, ¿no? Un pedido que alguien realiza, una venta online, eso sigue siendo una venta y eso forma parte de lo que vamos a mirar luego, reportes de venta, eh, que no está dentro del módulo comercial, ¿no? Recordemos que Jiki es un ERP que tiene ventas, compras, finanzas, contabilidad, ¿no? Comercial, gestión de servicios, módulo de calidad, recursos humanos. Por ende, los procesos que yo quiero gestionar y los datos que quiero analizar pueden estar en módulos diferentes, ¿no? Yo no voy a analizar cómo me fue en ventas de determinados productos necesariamente con cotizaciones comerciales aprobadas, ¿no? Por los clientes. Posiblemente pueda mirar eso también en la parte contable, ¿no? En la contabilidad de la empresa. O también lo puedo mirar en un informe, en el reporte de pedidos, también lo puedo ver en el reporte de ventas. También podría analizar cómo se mueven los productos hacia la baja, es decir, cómo se producen las entregas de los productos mirando el módulo de stock, con lo cual la forma de mirar esta información en Jiki es integral, es decir, que se puede ver centralizada, pero también es dispersa porque depende qué quiera mirar, ¿no? Pero bueno, volviendo a la estrategia de CRM, dentro de Jiki existen oportunidades de negocios, acciones comerciales que están dentro de las oportunidades, pueden o no estar relacionadas con oportunidades, cotizaciones comerciales, es decir, que dentro de una oportunidad de negocio puedo tener una o varias cotizaciones realizadas para lograr que esa oportunidad de negocio se concrete. Y bueno, la vista general del funnel, la verdad es que es un panel que, como todos los paneles que se pueden armar en Jiki, son interesantes. No deja de ser una Smarty más, la vista general del funnel comercial, entendiendo que la oportunidad de negocio tiene 4 niveles, ¿no? Y esos niveles están determinados por si yo entré en contacto o no con el cliente, si ya le presenté alguna cotización o no, si el cliente ya compró y ya logré venderle alguna cosa, ¿no? Después lo podemos ver dentro del producto, pero diría que lo clave dentro de Jiki son las oportunidades de negocios y las cotizaciones comerciales, ¿no? Eso sería... bueno, acá lo que vamos a hacer ahora es mirar un poquito, ¿no? Vamos a mirar un poquito en Jiki, ¿está bien? Dentro de Jiki existe el módulo comercial y CRM, ¿no? Aquí está, vamos a ir abriendo oportunidad de negocio. Por supuesto, hay otras entidades a las que también se puede acceder, y hay otros procesos también que se pueden dar que no están necesariamente relacionados de forma directa con oportunidades de negocio, con cotizaciones, etcétera.
Pero lo que vamos a hacer es tratar de ver un poquito qué significa, ¿no? ¿Qué es una oportunidad de negocio? Una oportunidad de negocio es el registro que me permite a mí establecer el contacto con un lead, ¿no? Es decir, yo puedo cargar una nueva oportunidad de negocio, crear un nuevo contacto, ¿está bien? Puede ser un contacto nuevo, puede ser un contacto que ya existe, puedo crear una nueva empresa, ¿no? Etcétera. Esto lo que me va a permitir a mí es, a ver, lo que me va a permitir es poder registrar y establecer acciones diferentes para poder lograr que ese lead se transforme en cliente, ¿no? Aquí estamos hablando exclusivamente de procesos consultivos. No estamos hablando, por ejemplo, de una venta online. La venta online entra un poquito diferente allí, entra por otro lado. Los que tengan eh, algún carrito o algún marketplace conectado entenderán lo que digo. Entra a través de pedidos, ¿no? No entra a través de una oportunidad de negocio. Lo que estamos pensando acá es en oportunidades de negocios que pueden ser oportunidades de venta, oportunidades de partnerships con otras empresas o distintos tipos de oportunidades de negocios. No necesariamente una venta directa, pero también, por supuesto, una venta, ¿no? Esto me va a permitir a mí saber, por ejemplo, de dónde viene, ¿no? De dónde es el origen del contacto. Esto me va a permitir también medir campañas. Yo puedo cargar una campaña, puedo decir, bueno, yo voy a hacer una campaña en LinkedIn. Dentro de la campaña en LinkedIn yo quiero después, si comienzo una charla con algún contacto de esta campaña, puedo indicar que ese contacto viene de esta campaña, lo cual me va a poder permitir medir cómo me fue en la campaña, ¿no? Perdón, Javier, Sí, discúlpame. Ahí cuando vos pones origen del contacto, no, origen no, contacto, ¿vos sí. lo traes de alguna base ya precargada o se puede poner cualquier nombre, un nombre de algún presupuesto, de alguien que pregunta, ya yo le hago un presupuesto, Sí. no sé, Juan Pérez. A Juan Pérez yo lo tengo que escribir manualmente o lo puedo traer de ya, o hay que precargarlo de alguna manera. No Es sé si buena me entiendes. pregunta esa, Marina. Juan Pérez es mi abuelo, así que vamos a suponer que le quisiste vender a mi abuelo. El origen de contacto es propio. Cada empresa establece cuáles son los orígenes de contacto. ¿Esto qué quiere decir? Este listadito que está acá es un listadito que tenemos cargados nosotros, está bien, con algunas opciones. Esos listados son propios de cada empresa. Este origen de contacto, ahí estoy abriendo el origen en otra pantallita, es gestionable por ustedes, ¿está bien? Nosotros imaginamos algunos, pero esto es Sí, lo que... pero por ejemplo, yo tengo, en teoría, yo cargo un contacto al sistema porque cargo ya clientes, ¿no? Ya definidos. Si yo tengo de cotizarle a Juan Pérez, que no lo conozco, que me hace una pregunta puntual y yo le hago un presupuesto en el cual yo a Juan Pérez no lo tengo precargado porque puede cerrarse Perfecto, la venta o no, claro, eso se es en contacto. Lo puedo cargar manualmente o claro, exacto, utilizo exacto. un contacto que sea nombre contacto y voy con eso, presupuestando con nombre de Mirá, contacto. Y cuando efectivizo la venta ya lo asigno. es una pregunta súper funcional, pero te la respondo. Mira, el contacto, cuando vos cargas, contacto, vos podés poner acá el nombre de cualquier contacto, ¿está bien? No es posible que vos le estés vendiendo a alguien que no sabes cómo se llama. Entonces, seguramente sabes el nombre. Por supuesto, no sabes todo, ¿no? No sabes el quit de la empresa, ¿no? Hay cosas que no sabes. Pero vos podrías tener un contacto genérico acá cargado para eventualmente después cambiarlo, ¿no? Porque el problema de tener un contacto genérico, ¿no? Por ejemplo, así como yo recién estaba acá buscando, si yo busco test, aparecen varios que se llaman test, ¿no? Si yo pongo un contacto que se llame contacto genérico y después no lo cambio, hay una pérdida de data ahí que vas a sufrir en el camino. Al principio te sirve, porque vos ponés, no sé, consumidor final o el nombre que le quieras poner, te permite registrar rápido. ¿Por qué? Porque lo seleccionás y seguís. Pero lo que sucede con eso es que no sabes quién es.
Y ante la oportunidad de perder el dato de saber quién es, porque si después seguís avanzando en la oportunidad de negocio y haces una cotización, la cotización va a nombre de alguien. No No, podés en esa instancia sí, y me sirve después para hacer un análisis, pero un contacto previo, que yo quizás me pregunta, por ejemplo, doña Rosa, un presupuesto me pide, y yo sé que no es mi target, no es mi perfil, no quiero llenar el sistema de carga de datos que no me van a servir. Entonces, yo hago una primera vínculo con una persona, le cotizo. Si avanzo ahí, convierto y le doy entidad a eso. Sí, pero no. Yo te digo, sí, podés hacer eso. Pero eso tiene un precio. Y es el balance que existe habitualmente entre documentar mucho y operar poco, y no documentar nada y operar siempre, ¿no? Fíjate esto. Eso que vos decís es posible de hacer. Vos podés crear un contacto que se llame contacto provisorio, o como lo quieras llamar, y le asignás directamente a ese contacto de oportunidades que vos no estás segura, si no, va a terminar siendo un cliente que es oportuno para tu negocio. Pero la realidad es que no sabés por qué pasó eso, no tenés el dato original de la persona, ¿no? Que hoy no es un cliente, pero no sabes si mañana sí. Y eso requiere cierta carga de datos para vos, para que tu negocio comprenda cuántas veces vos haces cotizaciones para negocios que no aplican, o cuántas veces cargaste oportunidades de negocio para clientes con los que no, finalmente no avanzaste. Entonces, Sí, si sí, vos está bien, encontrás, eso te entiendo porque puede medir como que no estamos dirigiendo bien la acción de comunicación o marketing, está llegando gente por que no ejemplo, aplica por eso para ejemplo, medir. exactamente, imagínate que tuvieras cargado, no sé, 50 contactos y de los 50 solamente 2 son oportunos, ¿no? Tenés que medir eso. Eso hay que verlo, hay que estar mirándolo, hay que entender que esos 48, ¿por qué? ¿No? Por qué no fue bien? ¿Por qué pasó? De hecho, algo que sucede es que cuando vos, en una cotización, me voy un poquito de costado, pero en una cotización, dentro de una oportunidad de negocio, en una cotización, la cotización se rechaza, existe también la forma de registrar por qué se rechazó esa, ¿no? Esa cotización. Entonces, dentro de una cotización, acá hay una enviada, por ejemplo, yo puedo rechazar la cotización. Y al rechazar la cotización, bueno, en este caso se ve que es un caso previo, que ya fue completado, pero cuando vos rechazás la cotización, Chiqui te pregunta por qué. ¿Por qué se rechazó la cotización, no? Con lo cual vos podés dar cuenta de por qué va sucediendo que esos contactos se van cayendo, o esos procesos de venta se van cayendo. De nuevo, lo podés medir con un contacto genérico. Si pudieras cargar, no es muy difícil, no te lleva mucho tiempo en Shiki cargar un contacto nuevo, ¿no? Porque acá, fíjate, yo cargo nueva oportunidad de negocio, pongo un nuevo contacto y pongo acá Juan Pérez. Como dijiste vos, abajo le doy crear y yo ya tengo cargado el contacto. Ya está. Me tomó nada hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que frente a la duda, yo cargaría los datos. No, Cargaría. sí, sí, mientras el sistema no te condiciona que tenés que cargar 500 celdas y puedas cargar un nombre nada más, No, puedes no, completar, está bien. no, fíjate si vos creás un contacto nuevo, lo único que te pide como obligatorio es nombre y apellido, ¿no? Después, por supuesto, a vos te va a servir, en tu negocio seguramente, tener el correo, tener el teléfono, etcétera, o cargar la empresa, la razón social a la cual pertenece, si es que eso avanza, como vos decís, si tiene sentido hacerlo, ¿no? Pero en principio vos podés cargar el nombre y seguir. Y eventualmente más adelante, cuando vos quieras hacer una cotización, te va a decir, mirá, necesito que completes la razón social, ¿no? El contacto Juan Pérez no tiene empresa. Entonces, al no tener empresa, yo no puedo hacer la cotización. Entonces vas a tener que cargar el nombre de la empresa. Digo, hay como ciertos procesos que, a través del ciclo de vida, de oportunidad de negocio y de cotización, te van ayudando un poquito a que vayas completando esos datos. Por supuesto, cuando vos completás una oportunidad de negocio, todos debieran poner de dónde viene, ¿no? Esto. ¿Cuál es el origen de contacto? Si tiene una campaña, ¿cuál es la campaña? Si hay un vendedor específico, ¿quién es el vendedor? Etcétera, ¿no? Acá tenés otras cosas que vos podés completar. ¿Cuál es el rubro? ¿Cuál es la solicitud inicial que tenés de parte del cliente?
Fíjense que tienen rubro y subrubro, que también pueden armar como un árbol de 2 niveles para las actividades que hagan estos leads que van entrando en el embudo. Hay una agenda de próximo contacto. Yo puedo decir, bueno, yo en tal fecha estaría, bueno, el 24 de diciembre no es una fecha ideal, el 26 de diciembre estaría contactándolo, ¿no? Si hay un servicio en particular que le interese, el motivo del rechazo, esto es lo que veíamos antes, ¿no? Que hablábamos recién, este motivo del rechazo me lo va a pedir cuando yo rechace la oportunidad de ¿Ese negocio. seguimiento del próximo contacto te lo tira el sistema como recordatorio? Eso podés configurarlo para tenerlo como un recordatorio, pero hay otras cosas que podés hacer también que son un poquito más complejas, pero este sería el más básico, que es poner el próximo contacto es tal y yo tener una agenda de las oportunidades de negocio con los próximos contactos. Existe algo que ahora les voy a mostrar, que son las acciones comerciales. Las acciones comerciales son un poco más detalladas que poner una fecha en la oportunidad de negocio. Pero bueno, digo, todo esto no necesitas completarlo. Lo que necesitas completar es lo que vos querés medir. Entonces, si vos querés medir que yo vendo servicios y me contactan por servicios en particular y a mí me interesa poner el servicio acá adelante, lo tengo que completar. Si yo quiero ponerle prioridades, por ejemplo, ¿no? Si yo cuando tengo todas las oportunidades cargadas, digo, para esta me importa mucho, esta me importa poco, eso es, también es una forma de documentarlo, ¿no? Si es de una unidad de negocios o es de otra unidad de negocios, etc. Entonces, volviendo un poquito, dentro de dentro de cada oportunidad de negocio existe la posibilidad de registrar, como mostrábamos en la presentación, varias cosas entre las cuales están las acciones y las cotizaciones. Las acciones es una agenda muy sencilla en la que en una fecha le pongo si quiero poner algún cliente de referencia, algún contacto, algún tipo de acción específica, si hubiese una acción de marketing segmentado, un contacto por WhatsApp, un llamado telefónico, un mail, puedo escribir el título, pongo quién lo va a hacer, puedo eventualmente poner algún adjunto, algún texto, y eso me va armando la agenda de acciones comerciales general, ¿no? Que yo voy a tener. Por ejemplo, si yo digo el 26 voy a, bueno, no estoy seleccionando ningún cliente, pero no sé si acá habrá alguno. Cliente nuevo. Bueno, algún contacto en particular, un llamado telefónico, llamar, ¿no? Con algún responsable en particular que va a llamar, yo puedo crear esa acción. Ah, claro, el cliente tiene que coincidir con la oportunidad. Ahí está. Entonces, esta agenda que yo estoy viendo que está dentro de la oportunidad de negocios se va a ir nutriendo a medida que yo avance, si es que yo quiero registrarlo, ¿no? Siempre son herramientas alternativas a esa gestión. A veces algunos negocios necesitan este tipo de agenda, algunos no necesitan este tipo de agenda. Algunos, sencillamente, con este próximo contacto de acá adelante me va a alcanzar. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir, mira, yo quiero contactarlo, no sé, mañana, y cuando esté armando la agenda, Chiqui me va a mostrar cuántos días faltan para el próximo contacto que yo voy a tener, si lo voy a hacer mañana me falta un día, y qué tan cerca con un colorcito que va del verde al rojo, qué tan cerca estoy, perdón, sí, bien digo, del verde al rojo, pasando por el amarillo, qué tan cerca estoy de ese día, ¿no? ¿Qué me permite esto? Armar una Smarty en la que yo pueda configurar las oportunidades de negocio por fecha. No son acciones, ¿está bien? No son acciones, son simplemente, es una fecha que me permite no gestionar las acciones y tener igual un vencimiento. Las acciones se pueden cargar debajo y se pueden ver de manera centralizada, es decir que yo puedo ingresar a las acciones comerciales y ver todas las acciones comerciales sin importar de qué oportunidad de negocio es, incluso sin importar si pertenecen a una oportunidad de negocio que pueden no pertenecer también, ¿no? En esas acciones comerciales es donde yo voy a encontrar esas acciones que voy programando para diferentes clientes, contactos, oportunidades de negocios, etcétera, ¿no?
Esto sí es algo más parecido a una agenda. Yo podría armar un calendario para que me vaya mostrando cuáles son las próximas acciones que tengo que hacer esta semana, la que viene, lo que fuera. Lo mismo con los llamados del día, si yo quiero poner un filtro, la agenda comercial, acciones de diferentes usuarios, armar algún gráfico, en fin, ¿no? Esto es genérico de Jiki y lo atraviesa de manera horizontal, con lo cual cómo ver la información es algo que es común a cualquier módulo de Jiki, ¿no? Pero volviendo un poquito para atrás, esas acciones comerciales pueden tener una agenda. Por supuesto, la acción yo puedo decir que está realizada, está bien, o que fue cancelada. Es algo muy sencillo, no tiene mucha complejidad, no necesita mucha complejidad. Es sencillamente para registrar esas acciones. Y después puede suceder que yo quiera crear la cotización comercial, ¿está bien? Porque amerita, ¿no? Me está pidiendo algo en particular. Cuando hago clic en crear la cotización, Jiki crea esa cotización de manera automatizada y yo ya puedo entrar a la cotización y poner los productos que le quiero vender o servicios que estoy intentando cotizar de la lista de precios que elegí, ¿no? En este caso, ahora me voy a fijar cuál es la lista de precios para ver qué productos o qué servicios hay dentro. ¿No? Lista de precios. No, perdí. Lista de precios. A ver. Acá, lista de precios. No la veía. Bien. Bueno, esta tiene algún artículo y algún servicio, instalación. Bueno, ¿qué significa esto? Acá esto funciona bastante parecido a los pedidos, ¿no? Yo tengo productos que puedo buscar, podría escanear directamente un SKU acá y Jiki me lo agregaría a la lista de abajo, o puedo hacer Enter o clic en agregar, lo que me permite comenzar la búsqueda, ¿no? De algún producto en particular. Vamos a elegir, a ver, bueno, no hay mucha coherencia en esto, pero vamos a poner una mesa de comedor que ve ahí, ¿no? Yo elijo la mesa, pongo la cantidad, por supuesto acá me trae información de precios de diferentes listas, el stock que tengo disponible, etcétera. Me lo muestra también en la cotización que estoy haciendo. Esto que estoy cargando no es un pedido, es una cotización, ¿no? Y eventualmente podría ir a los servicios y poner acá instalación, que creo que era instalación. Estoy escribiendo mal. ¿Sí? A ver, tengo suerte. Ahí está. Instalación lo cargo solo, porque no existe otro servicio que se llame igual o parecido o contenga esa palabra. Bien, esto lo que me va a permitir a mí es, si lo configuro para que lo haga, es enviar esta cotización por correo. Lo que va a hacer eso es generar este PDF que tiene el logo de mi empresa, las condiciones de la cotización, datos como el vendedor, datos que existen del cliente, etcétera, para que el cliente la apruebe, ¿no? Hay una validación. Ese proceso de validación valida algunas cositas, como por ejemplo que las condiciones de venta existan y demás. Yo puedo enviarla o aprobar sin enviar, si la forma en la que yo apruebo las cotizaciones es in situ, en un llamado telefónico, ¿no? Por ejemplo. Y una vez que esta cotización se envía o eventualmente después de enviada se aprueba, lo que hace eventualmente puede crear un pedido, es decir, que ahí entra ya en el ciclo de vida del pedido tradicional de Jiki, que implica la reserva del producto, implica la facturación futura, la generación del remito para que pueda ser entregado, etcétera. Está bien, el orden de trabajo, lo que implique en el futuro.
Cuando nosotros tenemos cotizaciones enviadas, podemos rechazar la cotización y completar la razón por la cual se rechaza. También podemos versionar cotizaciones, es decir, que una cotización que está enviada, yo podría crear otra cotización igual con un número siguiente. Fíjense que las cotizaciones tienen un número de raíz y otro número luego del punto. Eso significa que esta es la primera versión y esta segunda es la versión de la anterior en una segunda cotización que se envió al mismo cliente, ¿no? Dentro de la misma oportunidad de negocio. Bueno, hay algunas cositas que son como más específicas, que las pueden ver en una demo o con la gente de atención al cliente, pero básicamente este es el núcleo, ¿no? de lo que es el CRM dentro de Shiki. Bien, volviendo, bueno, creo que me olvidé una partecita que es esta, que es, yo tengo acá, por ejemplo, en un panel posible, ¿no? Ya saben, el panel de Shiki es configurable por usuario. En un panel de Shiki yo tengo acá mis alertas, ¿está bien? Que pueden ser alertas, por ejemplo, de contactos, como los que veíamos recién, algún contacto que lo tengo atrasado, que tenía fecha para ayer, etc. Algún funnel, este funnel es el funnel comercial, en el que me dice que nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 ya está convertido, nivel 3 ya envié cotización, nivel 2 ya tomé el caso, nivel 1 todavía no lo miré, sería. Eso está especificado dentro de las oportunidades de negocio para que ustedes lo puedan ver. Pero acá lo que me hace es me cuenta cuántos hay en cada nivel, ¿no? Cuántos hay en cada nivel. Por supuesto, esto puede tener filtros de fecha, por ejemplo, si yo quiero ver solamente lo de este mes, quiero ver solo este año, etcétera, ¿no? Puedo tener funnels diferentes. Lo mismo de consultas por origen. Hay algo que es un poquito previo a la oportunidad de negocio, que quizás pueda representar un proceso anterior a la oportunidad de negocio, que es se llama consultas comerciales. Estas consultas comerciales pueden ser o no oportunidades de negocio, puede ser un filtro también para esos casos que se planteaban en algún momento recién, para casos en los cuales no aplica, ¿no? Y yo necesito medir igual la cantidad de leads que ingresan en el funnel, ¿no? A ver, me dan un segundito, por favor. Ahí estamos. Bien. Bien. Era importante mostrar esto porque, bueno, hay algo que tiene que ver con el CRM, que es digamos, que está más relacionado con la parte de ventas, que tiene relación con esto, que son análisis de ventas, ¿está bien? Cómo nosotros venimos vendiendo a través del tiempo, pero hay otros asociados específicamente a la gestión comercial, ¿no? Bueno, acá lo que busco es como reforzar la misma idea del principio de la charla que tuvimos, de esta capacitación, que es que CRM requiere registro, ¿no? Que Shiki no va a hacer lo que ustedes tienen que hacer. Shiki los va a ayudar, como veíamos recién, en algunos procesos, en poder medir, en poder armar paneles. Tiene altas prestaciones Shiki para poder controlar, medir procesos en todo Shiki. Pero esos componentes que requieren una estrategia de CRM no es solamente el software, son esos procesos que hablábamos al principio, las personas que participamos en esos procesos, comprender qué posición tenemos respecto del cliente en ese sentido, cómo son las herramientas que vamos a utilizar. En este sentido también, cuál es la elección de herramientas que hago dentro de Shiki, ¿no? Yo puedo elegir hacer oportunidades de negocio solamente cuando estoy queriendo cerrar un negocio, solamente quiero hacer oportunidades de negocio cuando estoy logrando hacer algún
algún partnership con otra empresa por algo en particular, porque las ventas se dan de otra manera, o quiero registrar todas las consultas comerciales que se hagan, sean o no oportunidades de negocio, porque quiero ver todo lo que sucede, cómo entra, cómo fallamos, cómo medimos, cómo hacemos mejor, ¿no? Y bueno, y después esto de nuevo, no solo ventas, ¿no? Acciones de cobranzas, comunicación, envíos automatizados, estos envíos que yo decía, el pedido, envía una factura de manera automática. ¿Qué le digo yo al cliente cuando le envío esa factura? ¿Cuál es el texto que le llega? Le envío el pedido y se lo confirmo cuando paso por un estadio específico del pedido. ¿Cómo se lo mando, no? Es claro, tiene un contacto telefónico para poder llamarnos si tiene alguna duda, etcétera, ¿no? Eso es un enfoque muy interesante de este análisis de CX Journey, ¿no? Que les comentaba al principio. Bueno, esto es lo que estuvimos viendo un poquito recién. Es la oportunidad de negocio, la cotización del pedido, la factura, sería como un ciclo de vida posible dentro de lo que se puede representar en Jiki. La retroalimentación, bueno, esto es lo que hablábamos también recién, ¿no? ONs ganadas y perdidas, por qué las perdemos, y medimos nuevamente. Y el análisis de venta como parte de la estrategia. Esto es, nosotros no podemos entender que una estrategia comercial no mira cómo vende, ni tampoco podemos entender que esa venta es un proceso aislado del resto de la empresa, ¿no? Ambas. Entonces, uso reportes para identificar patrones, mido tasas de conversión, cuántas oportunidades de negocio, de cuántas estoy convirtiendo y cuántas no, y por qué no. Cuánto tiempo es el ciclo de vida que me lleva a vender algo. Me lleva 3 días, me lleva una semana, me lleva 2 meses. Y la venta como inicio del ciclo de fidelización. Eso es algo que, si leen un poquito sobre CRM o si investigan un poquito, van a ver que hay algo dentro de lo que es el CX Journey, que es la fidelización. Como cuando un cliente es cliente, se busca fidelizarlo. Algo que es muy interesante es que hay algunos autores que piensan la fidelización desde el punto cero del contacto con el cliente. Es también una idea muy interesante para pensar, ¿no? Que eso corresponde específicamente al proceso de oportunidad de negocio. Poder pensar que en la oportunidad de negocio no estoy queriendo vender, sino que estoy queriendo fidelizar a un cliente futuro, cambia algunas reglas y cambia algunas formas de ver, ¿no? Cómo lo estoy haciendo. Voy a continuar entonces cerrando la capacitación con este slide que me parece súper interesante, que es, hay algo que a veces sucede con algunos de los que queremos implementar algunas técnicas de CRM o incluso procesos como la implementación del módulo dentro de Jiki, y es que siempre una primera implementación es mejor que ninguna, ¿no? Y esto guarda relación con esto de, aunque no esté listo, hay que avanzar igual, ¿no? Entonces, no esperar a tener el 100% de las cosas que quiero, sino poder hacer una primera vuelta, lo que me va a permitir de manera espiralada poder implementar mejoras, incluso sobre lo primero que hice, ¿no? Que puede ser básico, puede ser poco, yo puedo creer que no tiene la profundidad que necesita, ¿no? Pero bueno, no todo está como quiero, o puedo implementar igual, ¿no? Y puedo empezar con algo. Y a medida que voy avanzando puedo ir mejorándolo. Yo creo que es una buena idea esa para pensar en que una estrategia de CRM que queremos implementar cross empresa en todos los sectores, bueno, pueda tener un inicio, ¿no? Hacia el final tenemos algo de bibliografía que quizás les pueda resultar interesante, y autores que hablan sobre CRM, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por participar y por el interés, y quedamos en contacto. Por supuesto, si hay alguna duda, hay canales
de atención al cliente a través de los cuales pueden acceder al módulo de Jiki, de CRM de Jiki si no lo conocen, o si quieren ver alguna duda en particular respecto de alguna implementación específica. Muy bien, bueno, muchas gracias y que estén bien. Chao, gracias. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego, chau, chau.